Muchas gracias, Humberto. Buenos días, colegas. Efectivamente, para hoy preparamos una suerte de preguntas y respuestas sobre el proyecto que trata la moratoria. Básicamente, casos prácticos, consulta que tenemos y que hemos tenido de moratorias anteriores, de casos concretos, a los fines de facilitar la tarea de asesoramiento. Nos pareció importante arrancar primero sabiendo cuál es la diferencia conceptual entre blanqueo y moratoria. Ambos están en el proyecto de reforma impositiva, pero lo que tenemos que saber, la principal diferencia es que en el blanqueo se regularizan bienes ocultos en el país o en el extranjero, mientras que en la moratoria se permiten regularizar deudas, y esto lo resaltamos, deudas declaradas o determinadas y todas aquellas que se encuentren en discusión, ya sea judicial o administrativa, en cualquier instancia, ¿verdad? Con lo cual, diferencia de conceptual entre blanqueo y moratoria: blanqueo, bienes ocultos, regularizo bienes ocultos, y moratoria, regularizo deudas. Bueno, otra pregunta que nos hacen siempre: bienes de cambio, criterios de evaluación. ¿Se puede regularizar diferencia de evaluación? Yo tengo un balance, tengo una forma de evaluación, entiendo que no es la evaluación impositiva, ¿lo puedo regularizar? La respuesta es sí. Es posible regularizar diferencias por criterio de evaluación. De vuelta, no son bienes ocultos, no es diferencia de stock, sino que es diferencia de criterio, con lo cual es una deuda y se permite regularizar vía moratoria. Un contribuyente se encuentra en discusión en una determinación de oficio del IVA en el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Puede acceder a la moratoria? Y en caso de poder hacerlo, ¿se deben cumplir condiciones? La respuesta es sí, justamente. Esta moratoria está para que pueda acceder estos casos de determinación de oficio ante el Tribunal Fiscal, siempre y cuando, obviamente, se trate de una obligación vencida al 31 de marzo de 2024. ¿Tengo que cumplir condiciones? Sí, tengo que cumplir las siguientes condiciones. Está expresamente previsto en la ley: desistir de la apelación en forma incondicional y renunciar a toda acción y derecho, incluido el de repetición, asumiendo el pago de costas y gastos causídicos. Y por último, lo que tenemos que saber de este caso es que el desistimiento puede ser total o parcial y en ningún caso podrá ser interpretado como un reconocimiento de la exigibilidad de la obligación fiscal con relación a los periodos fiscales que no se hayan regularizado a través de la moratoria. Por ejemplo, yo estoy en discusión 3 periodos fiscales, 20, 21 y 22, me incorpora la moratoria por el 2021, ello no implica que no pueda seguir discutiendo el periodo fiscal 2022. Un contribuyente se encuentra en un procedimiento de determinación de oficio por un ajuste del IVA, en este caso marzo 2022. Habiendo sido notificado de la vista de las actuaciones sin respuesta aún, fíjense el caso particular, ¿pueden esas condiciones adherirse a la moratoria? Determinación de oficio, le notificaron la vista y todavía el contribuyente no respondió. La respuesta es sí, puede adherirse a la moratoria y, como dijimos recién, ya sea en forma total o parcial. Un contribuyente plantea una acción declarativa de certeza respecto del aporte solidario que se encuentra en trámite. Y además, ante el Tribunal Fiscal está la determinación de oficio que le practicó la AFIP por ese concepto. La pregunta es: ¿puede ingresar a la moratoria? La respuesta es sí, puede ingresar a la moratoria. ¿Eso por qué? El artículo 3, inciso C, del proyecto de ley incluye expresamente, y esto lo resaltamos, incluye expresamente en el régimen el aporte solidario. ¿Por qué lo resaltamos? Porque en moratorias anteriores se excluía expresamente el aporte solidario. No es el caso de aprobarse este régimen. Este es un caso muy particular también. ¿Cuál es la situación general de los agentes de retención y o percepción? ¿Pueden regularizar los agentes de retención que retiraron impuestos y se quedaron con el dinero? Todas las moratorias tienen determinadas particularidades con respecto a los agentes de retención y percepción porque manejan dinero de terceros, ¿no? La respuesta es: las obligaciones de agente de retención y o percepción se incluyen en moratoria
y acá lo resaltamos, tanto por los casos de omisión de haber actuado como tal, como en los casos de haber actuado como agente de retención sin haber ingresado los importes correspondientes luego del plazo previsto para hacerlo. Es decir, los agentes de recaudación, los agentes de retención y percepción pueden ingresar a la moratoria, ya sea por haber omitido haber actuado como tales o por haber actuado como tales y haberse quedado con el dinero de tercero. Con lo cual, la respuesta en todos los casos, excepto alguna exclusión subjetiva, en los casos objetivos sí se pueden incorporar al régimen de moratoria y regularizar esas deudas. Bueno, acá ya empezamos con formas de cancelación. ¿Es posible acogerse a la moratoria y cancelar la deuda por compensación? No, el pago tiene que ser al contado o mediante un plan de facilidades, no permitiéndose regularizar mediante compensaciones. Es decir, solamente a través de plata, de dinero. La pregunta es importante porque ustedes recuerdan que en regímenes anteriores, de moratorias bastante recientes, se permitía expresamente la compensación. Este no es el caso, acá se regulariza poniendo plata. Condiciones de los planes de pago. ¿Cuáles son las condiciones para la regularización en un plan de facilidad de pago que otorga este régimen? Bueno, está dividido en función de los sujetos que se trate, la cantidad de cuotas y el pago a cuenta. Arrancamos con personas humanas, tienen que poner un pago a cuenta del 20% del total de la deuda consolidada y pueden acceder hasta 60 cuotas mensuales. Micros y pequeñas empresas, que son los sujetos más beneficiados, son las pymes, que recordamos siempre y cuando tengan certificado pyme vigente, tienen que hacer un pago a cuenta solamente del 15% y tienen un plazo más extendido, 84 cuotas mensuales. Medianas empresas, que son las pymes con certificado tramo 1 y tramo 2, ya el pago a cuenta es más importante, 20% y hasta 48 cuotas mensuales. Se reduce significativamente la financiación. Y el resto de contribuyentes son los más, entre comillas, perjudicados, que tienen menores facilidades. Pago a cuenta del 25%, bastante significativo, y solamente 36 cuotas mensuales. ¿Qué tenemos que mencionar de esto, de las condiciones de planes de pago? Que en todos los casos, en los casos de los 4 sujetos que mencionamos, el interés de financiación a aplicarse por el plan será calculado en base a la tasa fijada por el Banco Nación Argentina para descuentos comerciales, y acá lo resaltamos, que establezca la reglamentación, con lo cual hoy por hoy no sabemos cuál va a ser la tasa. Planes de facilidad de pago al 31 de marzo de 2024. ¿Qué ocurre con los planes de facilidad de pago? Bueno, la respuesta es, pueden incluirse en la moratoria por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, tanto en los casos en que haya o no operado la caducidad del plan a dicha fecha. Esto está expresamente previsto en la ley. Puede incorporar deuda, obviamente la deuda tiene que ser anterior al 31 de marzo, deuda que haya incorporado planes de facilidad de pago, me imagino de la resolución, el más popular de la resolución 5321, la permanente, y no es condición que esté caduco o vigente, puede ingresar por ambos. Puede ingresar por ambos con la siguiente particularidad. ¿Cómo regularizo deuda incluidas en planes de facilidad de pago? Bueno, tenemos dos situaciones, porque ustedes saben que nada es fácil. Una es, si el plan de facilidad de pago está vigente al 31 de marzo de 2024 y si el plan de facilidad de pagos está caduco al 31 de marzo de 2024. La primera situación, es decir, planes de facilidad de pago vigentes al 31 de marzo, está expresamente previsto en el artículo 6. ¿Qué establece el artículo 6? Se mantiene la fecha de consolidación original, se condonan el 30% de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de consolidación original, se permite cancelarlo al contado o entre cuotas. Estas son las condiciones, más allá de lo que se reglamente, las condiciones previstas en la ley. Los planes de pago vigentes, se mantiene la fecha de consolidación original, se condonan el 30% de los intereses
y ese saldo se permite pagarlo de contado o en 3 cuotas. La situación 2, plan de facilidad de pago caduco. Bueno, en este tipo de situación, la ley no dispone de ningún procedimiento. Suponemos que se puede incorporar la deuda remanente al régimen. ¿Y por qué suponemos? Bueno, porque ustedes saben que en otras moratorias vinculadas con los planes de pagos caducos se permitía ya sea refinanciación o rehabilitación de plan de facilidad de pago, y este proyecto de ley no prevé nada, con lo cual lo más lógico sería que me permita incorporar la deuda remanente al plan de facilidades de pago general, como deuda remanente. Pero bueno, en este caso lo que tenemos que esperar es la reglamentación. Vinculada con los planes de pago vigentes, lo que tenemos que tener en cuenta es la diferencia de tasa. Ustedes saben que hoy la tasa se incorpora en un plan, es una tasa relativamente reducida, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que se condonan solamente el 30% de los intereses y si yo me incorporo a la moratoria, en el mejor de los casos voy a tener condenado hasta el 70% de los intereses, con lo cual vamos a tener que ver en cada caso en particular y fundamentalmente la forma de cómo se reglamenta esto. Condonación. ¿Existe condonación de intereses por el acogimiento de la moratoria? La respuesta es sí. Como adelantamos, se condonan, excepto el tema del plan de facilidades de pago vigente, que se condonan el 30% de intereses. En el resto se condonan intereses resarcitorios y punitorios, teniendo en cuenta el momento de la adhesión, desde el 70% para la adhesión dentro de los 30 días hasta el 20% por la adhesión en la última etapa. Respecto de las multas, se condonan en todos los casos, la condonación de la multa será del 100%, inclusive en el caso que refinancie planes de pago vigentes. Seguimos con el tema condonación. Un contribuyente canceló una deuda del impuesto a las ganancias solo respecto del capital con anterioridad al 31 de marzo de 2024. ¿Se condonan los intereses? La respuesta es sí, los intereses se condonan de pleno derecho. Esto incluye los anticipos ordinarios, extraordinarios y también los pagos a cuenta que dejaron de ser exigibles en virtud de la presentación de las declaraciones juradas con anterioridad a la vigencia del régimen. Seguimos condonación, en este caso, cómo opera la condonación de las infracciones formales. Tres situaciones. Si se cumple la obligación formal con anterioridad a la fecha de acogimiento o se hubiera subsanado antes, se condonarán las multas y demás sanciones por infracciones formales cometidas hasta el 31 de marzo de 2024 y, lo que es muy importante, incluye clausuras. Si se sustanció el sumario correspondiente, la condonación operará en la medida que el acogimiento ya haya subsanado el acto u omisión atribuida. Y lo que tenemos que saber, y más importante, en todos los casos, por eso lo resaltamos, en todos los casos, cuando el deber formal transgredido no fuera, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio siempre y cuando la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de marzo de 2024. En este caso de condonación, ¿cómo opera la condonación de las multas materiales? Las multas materiales devengadas hasta el 31 de marzo de 2024 quedarán condonadas de pleno derecho siempre y cuando no se encuentre firmes a la fecha de vigencia del régimen y la obligación principal hubiera sido cancelada en dicha fecha. Lo que tenemos que destacar que este beneficio no queda suscrito al cumplimiento de ninguna condición o requisito adicional. Otros beneficios. ¿Existen otros beneficios? Sí, por incorporar una régimen existen otros beneficios. La liberación son los siguientes. Uno es muy importante. La liberación de multas y sanciones importa asimismo subsanar la baja de la inscripción del contribuyente del REPSAL, que eso es algo bastante complicado en la medida que por mi actuación administrativa ya se ha incorporado a ese régimen, ¿no? Me baja del registro. Además, no se considera que existe reiteración de infracciones cuando habiéndose cometido más de una de la misma naturaleza
sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme respecto de alguno de ellos o aumento de la nueva comisión, el contribuyente cederá al régimen. También el otro beneficio es la dispensa para la AFIP de iniciar el sumario administrativo que corresponda respecto de las multas o sanciones que se condonan, siempre y cuando la fecha de entrada en vigencia del régimen, la misma no se hubiera iniciado. Bueno, ley penal tributaria. Un contribuyente tiene un proceso penal tributario en trámite respecto a la presunta evasión fiscal del IVA por el año 2020. Estando procesado, ¿puede ingresar en la moratoria? Bueno, lo que tenemos que saber es, para quedar excluido, como sujeto excluido de la moratoria, se requiere que se haya dictado, y esto lo resaltamos, se haya dictado condena confirmada en segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del régimen, siempre que la condena no estuviera cumplida. ¿Por qué lo resaltamos? Porque en el proyecto original, de la que estaba incluido la parte tributaria en la ley bases, que bueno, como todos sabemos, no pasó en enero, no fue finalmente aprobado. Para quedar excluido se requería sentencia firme. Ahora se requiere condena confirmada en segunda instancia. Por eso es que lo resaltamos. Seguimos con ley penal tributaria. Un contribuyente tiene un proceso penal tributario por evasión previsional. ¿Qué efectos penales se producen como consecuencia de su acogimiento a la moratoria? Bueno, al ingresar a la moratoria se produce la suspensión del proceso penal tributario por una parte y a su vez la interrupción de la prescripción. Y lo que sí tenemos que saber, que una vez cancelada totalmente la deuda se produce la extinción de la acción penal. Entonces, ingreso a la moratoria se produce suspensión del proceso penal y la interrupción de la prescripción penal. Y una vez que cancelo la deuda, se extingue la acción penal. Un contribuyente con un proceso penal en trámite se acoge a la moratoria. ¿Qué ocurre luego si caduca el plan de pagos? Bueno, obviamente se va a producir la reanudación del proceso penal que había quedado suspendido, como dijimos recién. En caso que no existiera proceso penal en trámite, se habilita la AFIP para que haga la correspondiente denuncia penal y también importaría, no menos importante, el comienzo del cómputo de la prescripción penal. Con lo cual, estos son los efectos si caduca un plan de pagos. Bueno, un tema que nos preguntan siempre y que cada moratoria tiene su particularidad respecto de este punto. Tema anticipos. La pregunta ¿es posible ingresar a la moratoria por anticipos adeudados? La respuesta es sí, es posible. ¿Eso por qué? Porque no está expresamente excluido de la ley. Y acá la reflexión sería, ¿se podría regularizar anticipos a cuenta del periodo fiscal 2023, que no venció? Por ejemplo, bienes personales, anticipos 1 a 4, los anticipos que vencieron en agosto, octubre, diciembre y febrero, el que venció en abril no, porque es una deuda posterior al 31 de marzo. Lo que sí tenemos que saber que en otras moratorias que incorporaron a los anticipos, lo incorporaron con la siguiente particularidad. La reglamentación después estableció que los anticipos no se podían financiar, tenían que pagarse de contado, con lo cual, para este caso, la respuesta es sí, pero bueno, tenemos que esperar a la reglamentación a los fines de ver si se puede financiar o como en otras ocasiones, me permite regularizar, pero la condición es pago contado. Bueno, otro tema que nos pregunta siempre tiene su particularidad. IVA pymes. ¿Cuál es la última declaración jurada de pymes micro y pequeñas que se puede adherir a la moratoria? Acá tenemos que recordar que la ley pymes establece un beneficio especial para aquellas pymes que tengan la calidad de micro y pequeñas, que se llama IVA diferido, que puede ingresar el IVA 60 días corridos posterior a la fecha de su vencimiento original. Entonces, ¿cuál es la última declaración jurada de pymes, en este caso micros y pequeñas, que se puede adherir a la moratoria? La última declaración jurada es la correspondiente al periodo fiscal diciembre de 2023,
¿Por qué? Por el vencimiento, pero en el mes de marzo de 2024. El resto de los contribuyentes, la última declaración jurada de IVA que pueden incorporar es la de febrero 2024 que vence en marzo. Las pymes micro y pequeñas pueden incorporar hasta diciembre de 2023. Bueno, imposibilidad de reintegro o repetición. Un contribuyente abonó con anterioridad al 31 de marzo una deuda de IVA con más sus intereses. ¿Puede ahora repetir los intereses pagados por estar condonados? La respuesta es no. No se encuentran sujetos a reintegro o repetición los importes abonados antes del 31 de marzo en concepto de intereses por obligaciones comprendidas en el régimen. Está expresamente previsto en la ley. La otra pregunta es, por respecto a repetición. Una vez que el contribuyente ingresa al régimen y cancela todas las obligaciones, ¿puede repetir las sumas ingresadas si considera que ha pagado por error o sin causa? La respuesta es no, también está expresamente previsto. ¿Por qué? Porque la adhesión al régimen implica la renuncia a iniciar acciones de repetición, lo cual obviamente incluye intereses. Decaimiento de beneficios promocionales. ¿Es posible regularizar deudas provenientes de regímenes promocionales? La respuesta es sí, es posible, está expresamente previsto. Lo que también está expresamente previsto es que el decaimiento de los beneficios acordados por los regímenes promocionales no pueden ser rehabilitados con el acogimiento al régimen, con lo cual puedo regularizar deudas, pero no me permite rehabilitar el régimen promocional que se cayó por el motivo que sea, falta de inversiones, incumplimiento de metas, etc. Responsables solidarios. Un director de una SA es responsable solidario por la deuda de IVA de la sociedad. ¿Puede regularizar en la moratoria? La respuesta es sí. Los responsables solidarios, hay o no mediado contra ellos el reclamo de las obligaciones correspondientes al deudor principal, pueden adherir a la moratoria. Se establece que como es una presentación independiente, se debe identificar al deudor principal y no regirá la obligación de presentar declaraciones juradas. Deudas en ejecución fiscal. ¿Cómo siguen los juicios ejecutivos luego del acogimiento al régimen? Una vez acreditado en autos la adhesión al régimen, firme la resolución judicial y regularizada la deuda en forma total, la AFIP solicitará al juez el archivo de las actuaciones. A su vez, si la solicitud resulta nula o se declara rechazo al plan de facilidades de pago, la AFIP obviamente va a proceder con las acciones de cobro. Y en caso de producirse la caducidad del plan de facilidad de pago, obviamente la AFIP iniciará una ejecución fiscal, obviamente también por el saldo deudor del plan. Y acá vamos terminando con las últimas dos preguntas del tema reglamentación. ¿La AFIP tiene un plazo para dictar la reglamentación? La respuesta es sí. La AFIP reglamentará el régimen dentro de los 15 días corridos a partir de su entrada en vigencia, que recordamos es al día siguiente de la publicación en el boletín oficial. Y por último, ¿se dispone alguna restricción futura para los sujetos que se incorporan al régimen? La respuesta es no, y está expresamente previsto en un artículo de la ley, que dice que la posterior reglamentación no podrá establecer ninguna restricción o limitación a los contribuyentes de ningún tipo, por el hecho de adherir y acogerse al régimen. Cualquier incumplimiento de tipo formal por parte del contribuyente no podrá ser considerado como causal de pérdida de los beneficios otorgados. Y por último, y no menos importante, el acogimiento al régimen no podrá ser considerado como indicio negativo de la calificación del contribuyente y los efectos de cualquier registro a cargo de la AFIP, finalmente el tema CIPER. Pero bueno, esto está expresamente previsto con la ley, con lo cual no se puede disponer este tipo de restricciones para los sujetos que se incorporan al régimen. Bueno, espero que les sirva los casos prácticos. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenos días. 4 preguntas acerca del tema moratoria. La primera es, ¿puede un residente del exterior a través de su responsable sustituto adherir a la moratoria para pagar el impuesto a las ganancias sobre el alquiler recibido de un inmueble de su propiedad? Se aclara que se refiere al pago único y definitivo del 21% sobre el alquiler cobrado, que es la presunción de ganancia de fuente argentina del 60% sobre la tasa del 35%.
nos aclara que el importe no fue retenido en cada pago mensual ni por el inquilino ni por el responsable sustituto. Bueno, la respuesta es sí, puede. En nuestra experiencia, el inquilino nunca actúa como responsable sustituto para ingresar esa retención, sino que, bueno, se habilita un administrador local para que actúe en tal carácter. Pero la respuesta es sí. Linda nos pregunta, la condonación del 30% de los intereses de la refinanciación de los planes vigentes, ¿es sobre todo el plan o solo de lo que resta a pagar? Bueno, recordamos que la condonación del 30% es sobre los intereses devengados a la fecha de consolidación del plan. Yo, por ejemplo, tengo una deuda de junio del 2023 y me incorporé un plan recién en diciembre de 2023. La deuda es de 1.000 y el capital es de 1.000, con lo cual tengo una deuda consolidada de 2.000. Durante diciembre, enero y febrero fui pagando cuotas, inclusive en marzo, con lo cual lo que interpretamos es que sobre el interés de las cuotas que ya pagué, eso está perdido. Con lo cual interpreto que es la condonación del interés devengados a la fecha de consolidación del plan sobre las cuotas que resta pagar. Verónica nos pregunta, ¿qué pasa con los planes caídos luego del 31 de marzo de 2024? ¿Pueden regularizarse y cómo? Bueno, la norma establece con respecto a planes de pago que se pueden regularizar caducos o, no, o vigentes al 31 de marzo de 2024. Sobre los vigentes, ya dijimos, tiene la particularidad de condonación del 30% de los intereses que recién mencionamos, la posibilidad de pago contado o en 3 cuotas. De los caducos no dice absolutamente nada. No prevé, como otras moratorias, hacer la rehabilitación como la reformulación. Pero eso es al 31 de marzo. La pregunta concreta en este caso es si el plan caduca después del 31 de marzo. La respuesta es muy clara. En la medida que la deuda sea anterior a dicha fecha, va a poder incorporar la deuda simple por el capital remanente impago. Pero no tiene nada que ver con el plan de pagos, ¿no? Simplemente con la deuda remanente que le falta pagar. Y por último también, otra pregunta más de responsable sustituto. ¿Puede un residente del exterior, a través de su responsable sustituto, adherir a la moratoria para pagar el impuesto de los bienes personales por el 2022 por un inmueble de su propiedad en el país? Sí, sí, claro. Acá recordamos que los sujetos del exterior que tienen bienes en el país tienen que pagar bienes personales por los bienes en el país, tienen que nombrar un responsable sustituto para que así se pueda llegar a hacerlo. Y la respuesta es sí, puede incorporarse a la moratoria por este concepto. Bueno, muchas gracias. Les paso con Humberto.